tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El grupo número 6, compuesto por Pablo Canales, Karen Castro, Valentina Róstica y Patricia Villarreal, presentarán los resultados de su informe final para el módulo de gestión institucional de la innovación. Contexto. En las evaluaciones internas de ciencias naturales, los estudiantes de segundo año medio obtienen bajos resultados académicos en pruebas internas, pero buenos resultados en las pruebas externas. Frente a la problemática presentada anteriormente, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe congruencia entre el diseño curricular y la evaluación en la asignatura de Ciencias Naturales en segundo año medio? Frente al contexto, frente a nuestra pregunta central, nace el objetivo de investigación, el cual pretende mejorar la congruencia existente entre el diseño curricular y la evaluación en la asignatura de Ciencias Naturales en el nivel de segundo medio del Colegio María Inmaculada. Árbol del problema. El árbol fue modificado por nosotros porque al analizar el caso nos dimos cuenta que le faltaban algunos aspectos relevantes. Efectos y consecuencias. Los bajos resultados académicos en evaluaciones internas de la asignatura. Las causas. Falta de capacitaciones en el área de planificación y evaluación, una falta de metodología y de herramientas para establecer una mayor congruencia entre el diseño curricular y la planificación, falta de tiempo en la asignatura, muy pocas horas, una falta de un evaluador que apoye la capacitación de forma continua, faltas de instancias de trabajo colaborativo entre los profesores de aula y el jefe de unidad técnico pedagógico, y además una resistencia por parte de los docentes para el acompañamiento en aula por parte de la unidad técnico-pedagógica. Todos estos fueron los problemas que nosotros detectamos en nuestro trabajo de investigación. El foco de la intervención es curricular. El autor presenta distintos elementos pedagógicos en su marco teórico. Como grandes temas podemos destacar currículum. El autor presenta un recorrido del término currículum partiendo de su raíz etimológica hasta concepciones entregadas por diversos autores. Menciona que la palabra currículum deriva de una voz latina que significa carrera y que a partir de ahí se ha interpretado de varias formas este término. A veces se utiliza para identificar un nivel, otras para la formación académica de un área de conocimiento y hasta lo relacionan específicamente con una asignatura. Dentro de estas definiciones más modernas del concepto podemos destacar proyectos sistematizados de formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje con la finalidad de producir aprendizajes significativos que se traduzcan en forma de pensar, de sentir, valorar y actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida social y laboral, en particular la inserción en un país determinado. González, 1994. Por otra parte, lo menciona como un proyecto educativo global que asume un modelo didáctico conceptual y que posee la estructura de su objeto, la enseñanza-aprendizaje. Tiene carácter de proceso que expresa una naturaleza dinámica al poseer su objeto social, la ciencia y los alumnos, condición que le permite adaptarse al desarrollo social y a las necesidades del estudiante y de los progresos de la ciencia. Álvarez. Finalmente, el autor asume que para su investigación la definición entregada por Fuentes y otros donde se utiliza el concepto de diseño curricular para referirse al currículum. Dentro de los elementos teóricos que podemos encontrar en esta investigación, la primera parte corresponde al currículum, en el cual se basa principalmente en la etimología del término, entregando definiciones más modernas del concepto y presenta aspectos del diseño curricular, tales como sus bases y elementos conceptuales. Un segundo gran tema con respecto a los elementos teóricos corresponde al concepto de evaluación para el aprendizaje,
considerando elementos esenciales de la evaluación para el aprendizaje, y también investiga estrategias e instrumentos de la evaluación para el aprendizaje, más allá de los simples test estandarizados. Considera elementos de desempeño como rúbricas, ensayos, portafolio, etc. Una última dimensión importante de los elementos teóricos corresponde a la planificación, donde se considera el rol de la planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y plantea diferentes formas de planificación vinculando la planificación a la evaluación. Con respecto a los 8 pasos de Kotter, el autor efectivamente establece un sentido de urgencia frente a la problemática de la inconsistencia entre las evaluaciones internas y externas, además de realizar un estudio para medir la crisis. Con respecto al segundo paso, que es formar una coalición conductora poderosa, debido a que el proyecto no se llevó a cabo producto de la pandemia, no se observa la formación de una coalición con respecto a esto. Con respecto a este tercer paso, que es crear una visión para el cambio, el investigador logra crear una visión común, pues realiza una identificación de fallas y oportunidades de mejora, las cuales sociabiliza con el resto de los profesores, de manera que al sociabilizar este problema, el investigador logra una apertura de los docentes a aprender y mejorar sus prácticas evaluativas. Con respecto al cuarto paso, que es comunicar la visión, no se observa en esta investigación debido principalmente a la pandemia. Dado que no se ejecutó buena parte del proyecto, el proceso de comunicación de la visión no es logrado en conjunto con los profesores. El quinto paso de Kotter hace referencia a facultar a los demás para actuar sobre la visión de la organización. En un principio, se remueven parcialmente los obstáculos para el cambio, puesto que el equipo docente se muestra abierto a modificar sus prácticas evaluativas y también se presenta una propuesta de mejora al equipo de gestión. Sin embargo, esta no se lleva a cabo por el contexto pandemia. El sexto de los 8 pasos de Kotter habla sobre planificar y crear triunfos de corto plazo. Si bien se realiza una planificación a largo plazo para la mejora de las prácticas evaluativas, no se observa un triunfo en el corto plazo que pueda afectar positivamente las problemáticas planteadas en este estudio. Tampoco se puede reconocer ni recompensar a los docentes involucrados en este logro, también por el contexto de pandemia en el que se realizó la implementación. El paso número 7 de los pasos de Kotter habla sobre la importancia de consolidar los progresos y producir aún más cambios a futuro. Por el contexto de pandemia, no se pudo implementar la mejora propuesta. No se evidenció tampoco contratación de personal, ascenso ni entrenamiento a docentes que puedan implementar la visión. Tampoco una revigorización del proceso con proyectos, temas y agentes de cambio nuevos. El octavo y último de los pasos propuestos por Kotter habla sobre institucionalizar los nuevos métodos. Producto del contexto de pandemia en que se implementó este estudio, no se permitió la implementación del proyecto de mejora. No se observa articulación de las conexiones entre las nuevas conductas y el éxito de la institución educativa. Tampoco se pudo visualizar desarrollo de medios para asegurar el desarrollo y la sucesión del liderazgo. Gestión y liderazgo para la innovación. Nosotros consideramos 3 aspectos relevantes que los vamos a mencionar a continuación. Aspecto número 1, la motivación. La motivación es un rasgo que comparten todos los líderes eficaces, ya que se sienten motivados a obtener logros más allá de las expectativas. En este sentido, por el trabajo, buscar desafíos, ser creativos, aprender, enorgullecerse del trabajo bien hecho y formas de aproximarse a su trabajo son algunas de las características de un líder eficaz.
Otro aspecto muy relevante a considerar son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son uno de los tantos componentes de la inteligencia emocional que permite relacionarse de una manera adecuada con el otro. Dirigir a las personas en una dirección no es una tarea fácil, ya que involucra el entender y controlar los propios sentimientos y mostrar empatía por los sentimientos de los demás. Según Coleman, en el trabajo, las personas con habilidades sociales son especialistas en la gestión de equipos, expertas en la persuasión y poseen una motivación visible que contagia a los otros integrantes del equipo. En relación a la innovación propuesta, se hace necesario que los líderes educativos, como jefe de unidad técnica o coordinador del área de ciencias naturales, logre dirigir a los docentes de asignatura con adecuadas habilidades sociales, considerando los conocimientos, experiencias y emociones del equipo de trabajo, otorgando responsabilidad a cada uno de ellos y generando autonomía en su quehacer docente. Otro de los aspectos que guarda relación con la gestión y el liderazgo para la innovación habla sobre la planificación estratégica para la mejora. En palabras de Hopkins 2008, respecto a las estrategias para el mejoramiento de la escuela, la dimensión estratégica refleja la capacidad de la escuela para planificar sensatamente los esfuerzos tendientes al mejoramiento. En este sentido, las escuelas más exitosas fijan prioridades que son acotadas, ya que tratar de hacer demasiado puede ser contraproducente. También son centrales para la misión de la escuela. Se relacionan con las exigencias de la reforma nacional, se vinculan también con el proceso de enseñanza y aprendizaje y conducen a resultados específicos para los estudiantes y también el cuerpo docente. En este sentido, es necesario que la mejora propuesta sea acotada y fácil de abarcar, con metas al corto, mediano y por supuesto también a largo plazo, que tengan relación con los objetivos de aprendizaje propuestos por el currículum del Ministerio de Educación y principalmente que se centre en estrategias para la mejora de la enseñanza de los contenidos de la asignatura y que la forma de la evaluación sea similar a la de las evaluaciones externas, de tal forma que haya congruencia entre el diseño curricular y la evaluación. Con respecto a la lógica de mejoramiento de esta innovación, la motivación es fundamental y está presente en la mayoría de los líderes eficaces. La innovación debiera promover una motivación intrínseca y extrínseca de los docentes de ciencias naturales, de manera de mejorar las prácticas evaluativas y la congruencia en el diseño curricular. Con respecto a las habilidades sociales, considerando esta innovación, se hace necesario que los líderes educativos, entiéndase por ello el jefe de la unidad técnica o el coordinador de ciencias naturales, logren dirigir a los docentes de asignatura con adecuadas habilidades sociales, considerando los conocimientos, experiencias y emociones del trabajo de equipo, otorgando responsabilidades a cada uno de ellos y generando autonomía en su quehacer docente. Con respecto a las estrategias para el mejoramiento, es necesario que la mejora propuesta sea acotada y fácil de abarcar, con metas al corto, mediano y largo plazo, tenga relación con los objetivos de aprendizaje del currículum del Mineduc y principalmente que se centre en estrategias para la mejora de la enseñanza de los contenidos de la asignatura y que la forma de evaluación sea similar a la de las evaluaciones externas, de tal forma que haya congruencia entre el diseño curricular y la evaluación. Para mayor información, algunos referentes teóricos.